¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente dentro de una cabina segundos antes de que una tragedia cambie muchas vidas para siempre? ¿Qué pasa por la mente de un piloto cuando todo parece normal, cuando la rutina lo envuelve y nadie imagina que algo está a punto de romperse? Hoy no solo vamos a hablar de una noticia que sacudió a miles de personas, sino de la parte que casi nunca se cuenta, la humana. Bienvenido a mi canal de YouTube. Si te interesan las historias reales contadas con profundidad, misterio y análisis, te invito desde ahora a dejar tu like, compartir este video y suscribirte activando la campanita para no perderte nada de lo que viene. Tu apoyo, incluso a través del botón Super Thanks, nos permite seguir investigando y narrando estas historias que van mucho más allá de un titular. Porque lo que ocurrió en aquel vuelo no fue solo un accidente, fue la intersección silenciosa entre la costumbre, la presión invisible y la confianza que se construye con los años. Cuando el nombre de Jason Jiménez apareció en todos los medios, el mundo reaccionó con sorpresa y dolor. Era un artista conocido, una voz familiar, una figura que muchos sentían cercana, aunque jamás lo hubieran visto en persona. Pero mientras la atención se concentraba en él, casi nadie se preguntó quién estaba realmente al mando de aquel avión, quién sostenía el cielo con sus manos esa mañana, y qué tipo de decisiones se toman cuando todo parece, en apariencia, absolutamente normal. En el asiento izquierdo de la cabina, no iba un aventurero ni un novato. Iba un piloto ejecutivo con experiencia, formado bajo estándares de aviación civil, acostumbrado al ritmo tenso pero silencioso de los vuelos privados. Su nombre no aparecía en carteles, no era anunciado en escenarios ni reconocido en aeropuertos. Sin embargo, en ese momento, cada vida a bordo dependía por completo de él. Volar para la aviación privada es distinto a hacerlo para una aerolínea comercial. No hay un gran equipo detrás monitoreando cada segundo. Muchas veces el piloto evalúa solo el clima, el peso de la aeronave, la longitud de pista, el combustible disponible y el tiempo real con el que cuenta, mientras siente una presión que nadie verbaliza. Llegar. Todo eso ocurre en minutos, dentro de un espacio reducido, rodeado de instrumentos, sonidos constantes y una concentración que parece automática. Desde fuera parece un trabajo técnico. Desde dentro, es una negociación constante con la realidad. ¿Hasta dónde puedo ir? ¿Qué es realmente seguro hoy? ¿Qué cambió respecto a ayer? Pero esas preguntas no siempre se hacen de forma consciente. La experiencia, paradójicamente, vuelve muchas cosas invisibles. Cuando una ruta se repite, cuando los aterrizajes salen bien una y otra vez, el cerebro aprende a relajarse. La mente empieza a operar en modo económico. Lo que antes exigía atención completa, ahora se ejecuta casi sin pensar. Ese es el punto donde nace un peligro que no hace ruido. En aviación tiene nombre, pero en la vida cotidiana todos lo conocemos: la rutina. La rutina no parece una amenaza. Al contrario, es cómoda. Reduce el estrés, acelera decisiones y da una falsa sensación de control. En vuelos privados este fenómeno se intensifica. Menos burocracia, menos demoras, menos controles externos. Llegas, revisas, enciendes motores y vuelas, muchas veces con las mismas personas, en condiciones similares, hacia destinos conocidos. Cada vuelo exitoso refuerza la idea de que el siguiente también lo será. El problema es que la seguridad no se construye solo con recuerdos del pasado. Se construye con preguntas constantes en el presente. Y cuando la mente entra en piloto automático, esas preguntas empiezan a callarse. El clima puede no ser perfecto, pero tampoco parece prohibitivo. La pista puede tener limitaciones, pero ya se usó antes. El trayecto es corto. Nada grita peligro. Entonces el cerebro suma pequeñas concesiones hasta formar una certeza grande. Todo estará bien. No es irresponsabilidad, es naturaleza humana. Además existe otro factor silencioso: el contexto.
Un artista debe llegar a su compromiso. Hay agendas con ciertas personas esperando. Nadie presiona de forma directa, pero el ambiente lo dice todo. Retrasar no parece una buena opción. Continuar se siente lógico. El piloto no piensa en titulares, piensa en cumplir su misión. Piensa, ya he hecho esto antes, conozco estas condiciones, sé manejar esta situación. La confianza no nace del ego, nace de la experiencia. Pero la experiencia también puede anestesiar. Cuando todo sale bien muchas veces, el cerebro deja de analizar con profundidad cada variable. Empieza a tratar lo complejo como si fuera simple. Y ahí, sin ruido, sin alarma, se va formando una cadena invisible de decisiones normales. Ninguna parece incorrecta por sí sola. Todas juntas, más tarde, se vuelven irreversibles. Cuando la aeronave deja la pista, el tiempo cambia de naturaleza. Ya no hay espacio para debatir, no hay pausa, no hay revisión larga. Solo existen segundos, metros, velocidad y gravedad. El cuerpo entra en modo entrenamiento. La mente deja de pensar y empieza a reaccionar. La rutina, que antes ayudaba, desaparece. Lo único que queda es la capacidad humana de sostener el control frente a un entorno que no perdona errores. Desde tierra nadie nota nada. La ciudad sigue viva, los autos circulan, la gente trabaja. No hay una alarma global anunciando que algo está fallando en el cielo. La ruptura ocurre en silencio. Dentro de la cabina no hay espectáculo. No hay drama cinematográfico. Solo concentración extrema y una lucha contra límites físicos que no negocian. Después llega la noticia. Breve. Fría. Simplificada. Un accidente. Un lugar. Un hombre famoso. Jason Jiménez. Las redes se llenan de canciones, entrevistas, recuerdos. El público conecta porque ya conocía su voz, su rostro, su historia pública. Es natural. El ser humano se aferra a lo familiar para procesar el dolor. Mientras tanto, el piloto se convierte en una línea secundaria. Un dato técnico. El piloto. Sin biografía, sin pasado, sin espacio emocional en la narrativa colectiva. No porque su vida valiera menos, sino porque la atención pública funciona así. Sigue a los símbolos, no a los anónimos. Jason era un símbolo, el piloto era una función. Y ahí empieza otro tipo de silencio. El de las preguntas que no entran en los informes. ¿Tenía prisa? ¿Estaba tranquilo? ¿Confiaba demasiado? ¿Sintió duda? Los reportes hablan de números, de condiciones, de parámetros, pero no de estados mentales. No explican lo que pesa en un ser humano cuando debe decidir en segundos con información incompleta. Esta historia no trata solo de un avión ni de una celebridad. Trata de cómo la normalidad puede ser más peligrosa que el caos. De cómo la rutina puede volverse una trampa suave. De cómo profesionales responsables, preparados y experimentados pueden verse envueltos en situaciones extremas sin notarlo hasta que ya no hay retorno. Y mientras avanzamos en este relato, te invito a que no solo escuches, sino que participes. Deja tu like si sientes que estas historias merecen ser contadas con respeto y profundidad. Comparte este contenido con quienes aman entender lo que hay detrás de los titulares. Suscríbete y activa la campana para acompañarnos en las próximas partes. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la experiencia siempre protege? ¿O a veces nos vuelve demasiado confiados? Porque lo que ocurrió en aquel vuelo no nació del desorden, sino de algo mucho más inquietante, la apariencia de que todo estaba bajo control. Cuando se observa una tragedia aérea desde fuera, suele imaginarse un instante único, un error concreto, una decisión equivocada que lo explica todo. Pero dentro de la cabina la realidad es muy distinta. No existe un solo momento fatídico, sino una acumulación lenta de gestos normales, de elecciones pequeñas, de automatismos que se van encajando unos con otros,
hasta que el margen de maniobra desaparece sin que nadie lo note. El piloto ejecutivo que ocupaba el asiento izquierdo aquel día no era un improvisado. Había pasado cientos, quizá miles de horas dentro de cabinas similares. Conocía el sonido de los motores, la vibración del fuselaje, la forma en que el viento se siente más que se lee. Su trabajo no era solo técnico, era profundamente humano. Cada vuelo privado exige una mezcla delicada entre disciplina y adaptación. No hay torre controlando cada segundo como en la aviación comercial. Muchas veces el piloto es juez y parte. Evalúa el clima real, no el ideal. La pista disponible, no la perfecta. El peso verdadero de la aeronave con pasajeros, equipaje y combustible, no el que aparece en un manual. Antes del despegue, todo ocurre rápido. Se revisan instrumentos, se observa el cielo, se escucha el parte meteorológico, se mira la pista. Cada dato aislado parece manejable. Tal vez el viento no sea óptimo, pero tampoco extremo. Tal vez la temperatura sea alta, pero dentro de límites conocidos. Tal vez la pista no sea larga, pero ya se ha usado antes. El cerebro humano funciona sumando tolerancias. Si nada resulta claramente prohibido, la mente concluye que es aceptable. Aquí entra en juego uno de los factores más poderosos, la familiaridad. Cuando un piloto repite rutas, aeropuertos y condiciones, la percepción del riesgo cambia. La primera vez todo es atención. La décima, experiencia. La centésima, rutina. Y la rutina no pregunta, ejecuta. El cerebro empieza a ahorrar energía. Lo que antes se analizaba con cuidado, ahora se reconoce por patrones. Esto ya lo viví. Esto ya salió bien. Esto también saldrá bien. Pero el cielo no funciona por recuerdos, funciona por física. Y la física no respeta la confianza. Respeta únicamente la relación entre peso, potencia, velocidad, temperatura y espacio. Cuando uno de esos factores cambia apenas un poco, el sistema completo se comporta de otra manera. El problema es que el ser humano no siente esos cambios como una alarma, sino como variaciones menores dentro de algo conocido. Además, sobre el piloto no solo pesan números, pesa el contexto. Un vuelo privado casi nunca es solo un vuelo. Es un eslabón dentro de una cadena de compromisos. Un artista que debe llegar, un evento que espera, personas que cuentan con ese desplazamiento. Nadie dice despega ahora, pero todo alrededor lo sugiere. El retraso se percibe como fracaso, continuar se percibe como profesionalismo. Esa presión no es violenta, es sutil. No empuja, seduce. Le dice al piloto que todo está bajo control, que ya lo ha hecho antes, que no hay motivo para detener el plan. Y como la experiencia respalda esa sensación, la decisión se vuelve emocionalmente cómoda. No se siente como un riesgo, se siente como normalidad. Cada variable entonces deja de ser una pregunta y se convierte en una costumbre. El peso no se discute, se asume. El clima no se cuestiona, se acepta. La pista no se teme, se recuerda. Y así, sin que nadie lo declare, se va construyendo una narrativa interna. Este vuelo es uno más. Pero la tragedia no nace de lo extraordinario, nace de la suma de lo ordinario. Ninguna de esas decisiones parece equivocada por separado. El error aparece solo cuando todas coinciden en el mismo instante. Es como una cerradura que solo se activa cuando varias llaves se giran a la vez. Cuando el avión inicia la carrera de despegue, todo cambia. Hasta ese momento siempre existe la opción de detenerse. Después de cierto punto, ya no. La aeronave necesita una velocidad mínima para volar. Si no la alcanza, no se sostiene. Si la supera con condiciones desfavorables, entra en una zona crítica. Ese umbral no es psicológico, es físico. En esos segundos, no hay reflexión larga.
El cuerpo actúa por entrenamiento. El piloto no piensa en consecuencias mediáticas, ni en nombres famosos, ni en titulares. Piensa en mantener el eje, corregir desviaciones, sostener parámetros. La cabina se vuelve un espacio de silencio tenso, donde cada gesto cuenta y cada segundo pesa más que cualquier plan previo. Es ahí donde la rutina deja de ayudar. Todo lo automático desaparece. Lo único que queda es la capacidad humana frente a un entorno que no concede segundas oportunidades. El piloto no lucha contra el miedo, lucha contra el tiempo. Mientras eso ocurre arriba, abajo todo sigue normal. Nadie mira al cielo esperando un desenlace. Las personas caminan, trabajan, escuchan música. El mundo ignora que en ese pequeño espacio metálico alguien intenta sostener el equilibrio entre fuerzas que no se negocian. Después llega el impacto emocional colectivo. La noticia aparece ya cerrada, ya consumada. Un accidente, un lugar, víctimas. Y un nombre resalta sobre todos: Jason Jiménez. La narrativa pública se organiza alrededor de él. Sus canciones vuelven a sonar. Sus entrevistas se comparten, su historia se revisa. La mente humana necesita un rostro para procesar el dolor. Jason lo ofrece porque ya existía en la memoria de la gente. El piloto, en cambio, entra en escena solo después de morir. No hay recuerdos previos del público. No hay vínculo emocional construido. Por eso se convierte en una función: el piloto. Y ahí se pierde una parte esencial del relato, porque no se habla del cansancio, de la confianza acumulada, de la presión invisible, de la normalidad que precede al desastre. Los informes oficiales hablarán de parámetros, de condiciones, de trayectorias, pero no hablarán de la mente que decidió dentro de ellas. El público termina sabiendo el resultado, pero no el proceso. Conoce el final, pero no el camino. Y sin camino, la tragedia parece un rayo caído del cielo, cuando en realidad fue una construcción lenta hecha de hábitos, contexto y humanidad. Lo más inquietante de esta historia no es que alguien haya actuado mal, sino que alguien haya actuado como siempre, que un profesional competente haya seguido su lógica habitual dentro de un sistema que no tolera desviaciones mínimas. Porque ahí se esconde la paradoja. Cuanto más experto eres, más fácil es que tu mente confíe demasiado en sí misma. Y cuando la confianza se cruza con un entorno inflexible, el margen desaparece sin avisar. Por eso este vuelo no se entiende buscando villanos, sino entendiendo procesos. No mirando solo a la celebridad, sino también al ser humano silencioso que sostenía la cabina, no quedándose en el impacto, sino explorando la secuencia invisible que lo hizo posible. Y mientras seguimos avanzando en esta historia, la pregunta queda flotando: ¿cuántas tragedias no nacen del caos, sino de la costumbre? ¿Cuántas decisiones normales, repetidas suficientes veces, terminan construyendo un momento que ya no admite corrección? Hay un instante en toda historia aérea, donde el tiempo deja de sentirse como tiempo y se convierte en presión. No es un segundo concreto que pueda señalarse en un reloj, sino una transición silenciosa. El momento en que las opciones empiezan a cerrarse una por una. Hasta entonces, el piloto todavía negocia con el entorno. Después, solo responde. Dentro de la cabina, el piloto ejecutivo no percibe el peligro como una explosión repentina. Lo percibe como una ligera resistencia, una sensación distinta en los controles, un sonido que no coincide del todo con la memoria muscular que ha construido durante años. La mente humana es extraordinaria para detectar anomalías, pero también es experta en justificarlas. Cuando algo se sale apenas del patrón, el cerebro primero intenta normalizarlo. Es el viento, es la carga, es la temperatura. La explicación aparece antes que la alarma. Ese mecanismo es profundamente humano. No vivimos esperando catástrofes. Vivimos esperando continuidad. Por eso, cuando el entorno cambia sutilmente, la mente no grita, susurra.
Y en aviación, un susurro puede ser la diferencia entre margen y límite. En esos segundos posteriores al despegue, el avión ya no pertenece a la pista, pero tampoco al cielo estable. Está en un territorio intermedio donde cada metro ganado cuesta energía, potencia y equilibrio. El piloto no piensa en conceptos abstractos, piensa en sostener parámetros: la nariz del avión, la velocidad, el régimen de ascenso, la alineación. Todo ocurre en un espacio mental extremadamente reducido. Aquí es donde aparece el verdadero rostro del entrenamiento. No como teoría, sino como reflejo. Las manos se mueven antes de que las palabras se formen en la mente. Los ojos no observan, escanean. El cuerpo entero se convierte en un instrumento que intenta compensar lo que el entorno impone. Pero incluso el mejor entrenamiento tiene límites, porque el entrenamiento prepara para escenarios probables, no para combinaciones exactas e irrepetibles. Cada vuelo es una mezcla única de peso, clima, densidad del aire, potencia disponible y espacio. Cuando esa mezcla se acerca demasiado a los bordes físicos, ya no importa cuánta experiencia exista, importa cuántos segundos quedan. El piloto no está luchando contra una falla moral, está luchando contra ecuaciones invisibles. El aire más caliente reduce el rendimiento. El peso extra exige más sustentación. La pista corta deja menos margen. El viento cambia la geometría del ascenso. Nada de eso es dramático por sí mismo, pero juntos crean un escenario donde cada error microscópico se amplifica. En ese punto, la mente deja de pensar en pasado o futuro. No existe Jason, no existen los medios, no existe el mañana. Solo existe el ahora comprimido. El piloto no se pregunta qué pasó. Se pregunta qué hacer. No evalúa culpas. Evalúa posibilidades físicas inmediatas. Desde fuera, muchos imaginan gritos, caos, pánico. La realidad suele ser opuesta. Hay silencio concentrado, respiración contenida, movimientos precisos. La adrenalina no se expresa como histeria. Se expresa como foco absoluto. El cerebro úfano, cuando entiende que el margen es mínimo, elimina todo lo que no sirve para sobrevivir. Ese estado es extraño. Es una calma tensa. No es tranquilidad, pero tampoco miedo. Es una especie de lucidez comprimida, donde cada percepción pesa más que cualquier emoción. El piloto no siente que está viviendo una tragedia, siente que está resolviendo un problema en tiempo real. El problema es que algunos problemas no tienen solución suficiente dentro del tiempo disponible. La física no se negocia con voluntad. Puedes intentar corregir, compensar, estabilizar. Pero si la relación entre velocidad, ángulo y potencia ya no permite sostener el vuelo, el margen desaparece. Y cuando el margen desaparece, el cuerpo lo sabe antes que la mente. Hay una sensación de caída que no es solo vertical, es existencial. El piloto entiende, no con palabras, sino con percepción, que el sistema ya no responde como debería. Es ahí donde la narrativa pública falla después, porque nadie puede explicar con titulares lo que significa sentir que una máquina de toneladas deja de obedecer del todo. Los informes dirán, pérdida de control, pero no dicen cómo se vive eso dentro de un espacio de pocos metros cuadrados. Mientras tanto, en la cabina, Jason Jiménez no es aún una figura mediática. Es un pasajero más dentro de una experiencia que tampoco comprende. Él no ve números, no ve ecuaciones. Siente movimiento, escucha motores, percibe un cambio. El ser humano, cuando no controla, se vuelve espectador de fuerzas que no entiende. Y eso también forma parte de la tragedia. La separación absoluta entre quien decide y quien confía. El pasajero entrega su vida al piloto. El piloto carga con todas las variables que el pasajero no ve. Después, el tiempo vuelve a deformarse. Para quien está dentro, todo ocurre demasiado rápido. Para quien está fuera, todo parece detenerse.
El impacto emocional posterior se expande durante días, semanas, meses, mientras que los segundos reales fueron mínimos. Cuando el accidente ya es noticia, la sociedad empieza a construir sentido. Se buscan razones, se buscan responsables, se buscan explicaciones simples. Pero la explicación simple no existe, porque lo que ocurrió no fue un acto aislado. Fue una secuencia humana, enfrentándose a un entorno que no concede correcciones infinitas. Los medios hablan de fallas, de condiciones, de decisiones, pero no hablan del fenómeno más incómodo, que la tragedia no nace del error consciente, sino de la normalidad prolongada, del momento en que el cerebro deja de preguntar porque cree que ya conoce la respuesta. El piloto no era temerario, era competente. Jason no era imprudente. Era un pasajero confiado. El entorno no era imposible. Era apenas exigente. La combinación, sin embargo, fue suficiente para cerrar el margen. En retrospectiva, todo parece evidente. Desde dentro, nada lo era. Esa es la paradoja que acompaña a casi todos los accidentes complejos. La claridad aparece solo después, cuando ya no sirve para cambiar nada. Por eso, más que imaginar un instante fatal, hay que imaginar una progresión silenciosa. Un día parecido a otros. Un vuelo que no parecía distinto. Una mente que operaba con recuerdos de éxito. Un sistema físico que no distingue entre costumbre y realidad. La cabina, ese pequeño espacio donde se cruzan tecnología y humanidad, se convierte entonces en un escenario íntimo de límites. No hay villanos. No hay decisiones absurdas. Hay personas haciendo lo mejor posible con lo que creen que controlan. Y cuando todo termina, queda algo que no entra en las estadísticas, la sensación de que la tragedia no gritó antes de llegar. Simplemente avanzó disfrazada de normalidad, hasta que ya no hubo espacio para corregir. Todo accidente deja dos historias. La que aparece en los titulares y la que permanece en silencio. La primera habla de nombres, de cifras, de segundos finales. La segunda habla de procesos humanos, de costumbres, de confianza acumulada y de límites físicos que no se negocian. Esta historia no termina realmente con el impacto, sino con la pregunta que queda flotando después. ¿Cómo algo tan aparentemente normal puede transformarse en un punto sin retorno? A lo largo de este relato no hemos visto a un piloto temerario ni a un pasajero inconsciente. Hemos visto a personas dentro de un sistema que exige precisión absoluta mientras invita, paradójicamente, a la rutina. El piloto ejecutivo no vive en el drama, vive en la repetición. Cada vuelo exitoso refuerza la idea de que el siguiente también lo será. La mente humana aprende más de lo que funciona que de lo que falla. Y ahí nace la fragilidad. La experiencia que debería proteger, a veces anestesia. No porque vuelva irresponsable al profesional, sino porque lo vuelve eficiente. La eficiencia elimina preguntas, reduce pasos, confía en la memoria. Y cuando el entorno cambia apenas un poco más de lo habitual, la mente tarda en aceptar que ya no está jugando en terreno conocido. En la aviación privada, además, existe un elemento silencioso, la expectativa. No siempre se dice en voz alta, pero está presente. El horario, el pasajero, la logística, el compromiso. El piloto no despega solo con combustible, despega también con una presión invisible por cumplir. No es una orden directa, es una sensación. Esto debe salir bien, como siempre. Por eso muchas decisiones que después parecen incorrectas, en su momento no lo son. Son razonables, son coherentes con experiencias previas, son aceptables una por una. El problema no está en cada pieza aislada, sino en cómo encajan cuando el margen se vuelve mínimo. La tragedia no se construye con un gran error, sino con pequeñas normalidades acumuladas. Un clima que no parece extremo. Una pista que ya se ha usado antes. Un peso que entra dentro de lo permitido. Un tiempo que aprieta un poco.
Nada grita peligro, todo susurra continuidad. Hasta que el sistema deja de perdonar. Cuando el avión abandona la pista, la realidad se vuelve física. Ya no hay interpretaciones, solo fuerzas, velocidad, ángulo, potencia, densidad del aire. El piloto deja de ser planificador y se convierte en reaccionador. La mente no analiza, ejecuta. El cuerpo no duda, responde. Pero responder no siempre es suficiente cuando el tiempo es más corto que la corrección posible. Desde fuera, el público busca culpables. Desde dentro, lo que existió fue una lucha silenciosa contra ecuaciones que no aceptan emociones. La voluntad no levanta un avión. La experiencia no cambia la densidad del aire. El deseo no reemplaza la potencia que falta. Jason Jiménez, convertido después en titular, en símbolo, en pérdida pública, fue en realidad parte de un instante íntimo que nadie más pudo ver. No era un artista en ese momento. Era un ser humano confiando. El piloto no era un hombre técnico. Era una persona cargando con cada variable que el pasajero no podía imaginar. La atención selectiva de los medios hizo que uno brillara y el otro se desdibujara. Pero la verdad es que ambos quedaron atrapados en el mismo segundo irreversible. Dos destinos cerrándose al mismo tiempo, no por imprudencia espectacular, sino por la suma silenciosa de lo cotidiano. Por eso esta historia no busca señalar con el dedo. Busca señalar con la conciencia. Porque lo inquietante no es que algo extraordinario haya salido mal, sino que algo ordinario dejó de funcionar. Vivimos rodeados de sistemas que no admiten error. Aviones, hospitales, carreteras, industrias, decisiones diarias. Y en todos ellos aparece el mismo enemigo invisible: la costumbre. Cuando creemos que ya entendemos el entorno, dejamos de escucharlo. Cuando algo siempre sale bien, dejamos de preguntarnos si hoy sigue siendo igual. El vuelo de esta historia no es solo un episodio aéreo, es un espejo. Nos recuerda que la confianza prolongada puede convertirse en silencio mental, que la experiencia sin revisión se transforma en automatismo, y que el automatismo frente a sistemas rígidos no siempre tiene espacio para rectificar. Después del impacto quedan informes, investigaciones, debates técnicos. Pero también queda algo más difícil de medir: la sensación de que la tragedia no llegó gritando, sino caminando despacio, escondida detrás de lo familiar. Tal vez por eso estas historias nos incomodan tanto, porque no hablan de locura, hablan de normalidad. No hablan de caos, hablan de rutina. No hablan de villanos, hablan de seres humanos haciendo lo que siempre habían hecho, hasta que un día el margen dejó de existir. Y esa es quizás la lección más dura. No siempre caemos por lo que ignoramos, sino por lo que creemos conocer demasiado bien. Si este relato te dejó pensando, si crees que detrás de los titulares existen historias humanas que merecen ser entendidas y no solo consumidas, te invito a que apoyes este canal. Suscríbete, activa la campana para no perderte los próximos análisis, deja tu like y comparte este video con quienes también quieran mirar más allá de la superficie. Si quieres ayudar a que sigamos investigando y contando estas historias con profundidad, puedes usar el botón de Super Thanks. Tu apoyo permite que este espacio siga creciendo. Y ahora te invito a participar. ¿Crees que las tragedias nacen del error o de la costumbre, del sistema o del ser humano? Déjame tu opinión en los comentarios. Aquí no solo contamos historias, también las pensamos juntos.